Buenas noches, hermanos. Buenas noches, amigos. Qué bueno encontrarnos nuevamente aquí en la casa de Dios. Aquí es que el Señor envía su bendición y vida eterna. Es el primer día de la semana y es una bendición estar en su casa, porque esta es la casa del Señor, donde venimos a adorarle, donde venimos a recibir la bendición del Dios Todopoderoso. Y es un privilegio estar durante toda esta semana con ustedes para recibir esas bendiciones de Dios, que de seguro el Señor ha prometido ya darnos esas grandes bendiciones que usted va a recibir y que yo también voy a recibir. Así que vamos esta noche a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios para encontrarnos con la bendición en su palabra. Incline su rostro. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos agradecerte grandemente la oportunidad que nos da de venir a tu casa de oración, oh Dios, y abrir tu palabra, encontrar en ella bendición, encontrar solución, encontrar promesas, encontrar esperanza, encontrar a un Dios amoroso, a un Padre amante que está dispuesto a perdonarnos, que está dispuesto a rescatarnos, a encontrarnos, a valorarnos y darnos salvación y vida eterna. Y rogamos por nuestros amigos, por nuestros hermanos que han venido esta noche para encontrarnos contigo, para encontrarnos con su bendición. Y rogamos, Dios, que la estadía aquí nuestra sea de tu agrado y que nos llevemos esa bendición a nuestros hogares. Y que a los que han de llegar, Señor, los que vienen en el camino, que usted le pueda cuidar y que puedan llegar con bien. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén, amén. Queridos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el capítulo 15 del libro de Lucas. Hay una historia interesante allí que nosotros vamos a dialogar en esta noche. Así que vamos allá. La palabra de Dios trae bendición, trae sabiduría a cada corazón humano. Es una historia que está muy trillada, es una historia que es muy conocida por nosotros, pero tiene para nosotros un gran significado. Así que vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Vamos a leer. Del 1 al 20 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: Jesús siguió contando. Un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y la palabra de Dios continúa diciendo: entonces el padre, ¿qué hizo? ¿Le repartió qué? Le repartió la hacienda o le repartió la herencia. Y dice: no muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país ¿qué? Lejano. Y allá desperdició su vida o sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Y fue y se ajustó a un ciudadano de esa tierra, que lo envió a su hacienda a cuidar los cerdos, y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie ¿qué? Le daba. Y al fin volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa? Me levantaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un
esclavo. Hazme como un siervo o esclavo. Y levantándose, dice la palabra de Dios, vino a su padre. Y cuando estaba, ¿qué? Lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La palabra de Dios registra esta parábola interesante, mis queridos hermanos. Y hay una expresión que me llama mucho la atención aquí. Y la expresión que el doctor Lucas allí escribe y dice: un padre tenía 2 hijos. Expresión que Jesús pronunciara en esta gran parábola. Porque en esta parábola, mis queridos amigos y hermanos, el Padre representa a Dios. Y cada uno de los que aquí estamos somos sus hijos. Aquí Dios está diciendo que Él es un Padre amante para todos los seres humanos. Y hay esta expresión: un padre tenía 2 hijos. Yo recuerdo, mis queridos hermanos, cuando llegó mi primer hijo. Fue interesante cuando llegó mi primer hijo. Porque ustedes saben, uno como dicen madre primeriza, pero también hay padre primerizo, ¿verdad? Y entonces, como padre primerizo, uno no sabe cómo van a ser el muchacho, no sabe nada. Y bueno, y yo estaba estudiando cuando me llamaron y dice: su esposa ya está en el hospital para dar a luz. Y cuando yo llegué, ya no pude entrar a la sala de cirugía, que quería entrar para ver eso. Y cuando yo llegué, apenas me asomé y al cristal, me asomé al cristal, y entonces pasó la doctora con el niño, era un varón, con el niño en la mano. Y entonces, como yo estaba ahí frente al cristal, ella me hace como así: oh, aquí está su hijo. Pero ella vio en mí como un asombro. Ella vio en mí un asombro, porque el niño, yo vi la cabeza puntiaguda, y esa cabezota así grande, la cabeza como, y como que me asombré, y como que hice alguna seña. Y entonces ella me dijo: ese es su hijo. Ese es su hijo, me aseguró: ese es el suyo, ese es su hijo. Y es que los niños, cuando nacen, ellos nacen así, y después se le arregla la cabecita. Ya después yo me la acerqué a la doctora y digo: oh, el niño nació con problemas. Y dice: no, es que nacen así, esa cabeza se le arregla después. Pero es interesante, mis queridos hermanos. Y aquí, ¿cuántos padres hay esta noche? ¿Cuántos padres hay? Miren, tener hijos no es nada fácil, mis queridos. Tener hijos no es nada fácil, pero es un gran privilegio de parte de Dios, ser un padre. Y uno como padre tiene que suplir las diferentes necesidades, porque ese hijo que nace, esa hija que nace, uno tiene entonces que suplir las diferentes necesidades. Y una de las necesidades que como padre nosotros debemos suplir es la necesidad de un lugar donde vivir. Ese niño o esa niña, ¿verdad?, ha nacido, entonces no podemos dejar a la intemperie. Ese niño tiene que tener un lugar, un techo donde resguardarse de la lluvia. Y entonces como padre, ¿verdad?, nos esforzamos para que nuestro hijo tenga un lugar donde vivir. Pero no solamente suplimos la necesidad de un hogar, también suplimos la necesidad ¿de qué? De educación. Y enviamos a nuestros hijos ¿a dónde? A la escuela. Y en la escuela ellos se van formando y llega el momento, ¿verdad?, cuando ellos ya tienen una edad, tienen un tamaño que hasta nos ayudan a nosotros a costearse ellos mismos los estudios. Y yo sé que hay jóvenes aquí que ya están costeándose los estudios, pero es una necesidad que debemos nosotros suplir como padres, si somos buenos padres. Hay otra necesidad que nosotros suplimos, es la necesidad de alimentación. Nos esforzamos para que nuestros hijos crezcan sanos, saludables, porque no queremos verlo enfermo, no queremos verlo debilucho. Por eso nos esforzamos para que ellos tengan
todos los nutrientes necesarios en los alimentos que nosotros les brindamos. Y eso lo hace un buen padre. También la necesidad de salud, porque cuando un niño, un hijo nuestro nos dice, papá, estoy enfermo, papi, tengo calentura, papi, tengo fiebre, inmediatamente usted busca la manera de que esa fiebre baje en el niño. Y si no puede bajar con el analgésico, ¿verdad?, con la medicina que usted tiene en la casa, entonces inmediatamente busca el doctor, llama al doctor, busca el lugar, porque usted quiere que ese hijo esté como sano, porque es hijo que suyo. Pero también, hermanos, una necesidad que debemos suplir es la necesidad de afecto y de cariño. Lamentablemente hay muchos padres que suplen la necesidad de un hogar, que suplen la necesidad de la alimentación, que suplen la necesidad de la salud, pero lamentablemente no suplen la necesidad de cariño, de afecto. Y vemos hoy grandes consecuencias, funestas consecuencias en los hogares de muchos padres, porque no dieron a tiempo el cariño, el afecto que sus hijos merecían. Y saben, hermanos, es una gran tristeza encontrarnos con vidas totalmente turbadas, vidas totalmente quebradas de jóvenes que pudieran ser chicos y chicas prominentes hoy en nuestra sociedad. Están quebrados por falta de un cariño prodigado por sus padres. Es lamentable eso, que en medio, ¿verdad?, de una generación que no podemos comunicarnos y están toda la tecnología disponible, todavía hay padres que le falta suplir esa necesidad en sus hijos, la necesidad de cariño. Por eso es, mi querido amigo y hermano, mi querido joven, que como padre que usted es, usted tiene que suplir esa gran necesidad en su familia, en sus hijos. Trate de decirle a su esposa que la quiere, pero trate de decirle a ese hijo que tiene, aunque sea joven, que lo ama, que es importante para usted. Ustedes saben que los chicos, al llegar a cierta edad, ya no aceptan el cariño, ya no aceptan ellos la amistad para con uno. Y lo digo por experiencia propia, porque el mío es un adolescente, tiene 15 años, pero el joven que está describiendo aquí Lucas y el que está describiendo el Señor en la parábola, dice que este muchacho no pasaba de los 17 a 18 años. No pasaba este muchacho. Entonces, cuando el muchacho está pequeño, sí, el abrazo, el beso, el abrazo, pero ya cuando es un poquito grande, entonces que usted lo va a abrazar, que usted le va a dar cariño y eso, muchas veces dice, no, espérate, dame un poquito de espacio. Y uno como padre entiende, es que ya él quiere el cariño de una hembra, ¿verdad? Ya él quiere el cariño de una novia, ya no quiere tanto el cariño del papá. Y es así. Eso es característico en los muchachos. Pero hay algo interesante, mis queridos hermanos, en esta historia, y nosotros vamos a desglosar en esta noche. Y es que nuestro Dios es un Dios amante. Y en esta historia, Dios está diciendo que Él puede ser el Padre de todos los seres humanos. Él puede ser el Padre de una persona, puede ser el Padre de 10, puede ser el Padre de 1000, de 10,000, de todo el universo. Y nuestro Padre, quiero decirte en esta noche, es un Padre que no tiene fronteras. No hay frontera para el amor del Padre, porque Él se extiende de norte a oeste y de sur a este con su gran amor para abarcar a todos sus hijos, para amarlo, para socorrerlo, para valorarlo, para darle la salvación y la vida eterna. Hay algo interesante aquí, hermanos. Dice que este muchacho, este joven, dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
para un judío no podía pedir la herencia antes del padre morir. Inclusive en nuestro país es así. La herencia se da cuando el padre ¿qué? Cuando el padre muere. Ahora se hacen algunos testamentos y se reparten algunas herencias, ¿verdad? Y dicen, bueno, fulanito se va a quedar con la casa, con el carro, con la tierra. Pero se ejecuta la herencia cuando el padre ¿qué? Cuando el padre muere. Así que este muchacho, este joven, lo que está deseándole al padre es su propia ¿qué? Muerte. Lo que le está deseando el padre es, mira, yo quiero que tú te mueras para yo adquirir los bienes que tú has trabajado, porque aún el joven no había adquirido esos bienes eran de su padre. Y él desesperadamente, como muchos jóvenes hoy hay desesperado, pidió entonces la herencia a su padre. Y dice la palabra de Dios que se fue a una provincia apartada a vivir su vida perdidamente. Este muchacho es considerado un príncipe. Así lo traduce la palabra de Dios, un príncipe. Y entonces este muchacho desobedece al padre y se va lejos a una provincia apartada. Y la condición, cuando él se va, que llega y se arrima a la persona, y la persona lo pone no como un príncipe, sino lo pone a trabajar como un ¿qué? Como un jornalero, como un esclavo, como un siervo. Me imagino yo, ese muchacho que tenía todas las atenciones, todo el cariño, todo el amor de su familia, de su padre, ahora a distancia siente la necesidad y le hace falta a su casa porque ve que en la condición que está no es la mejor condición. Y es lo que hace, mis queridos hermanos, el ser humano. El ser humano sabe que ha recibido dones de Dios. El ser humano sabe que ha recibido bienes de nuestro Salvador, de nuestro Padre. Hemos recibido salud, hemos recibido muchas cosas. Pero como hijos desobedientes, desperdiciamos los bienes que el Señor nos da. Y cuando desperdiciamos los bienes que el Señor nos da, entonces nos vamos bien lejos del amor del Padre, del cariño del Padre, del cuidado del Padre. Y hay personas que creen eso. Hay personas, hay jóvenes, hay señoritas que creen que se van a ir lejos del amor del Padre. Pero yo quiero decirte esta noche, mi querido hermano, que la palabra de Dios nos dice esta noche, en Salmo 139, versículos 7 al 10, elocuentemente la palabra de Dios nos dice claramente, ¿a dónde me iré de tu espíritu? El salmista está preguntándose, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Vemos seres humanos que Dios le da buena salud, pero muchas veces vienen las dificultades, vienen los problemas en nuestros jóvenes, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, y se refugian entonces en los vicios. Se van entonces, tratan de irse lejos del Padre. Yo conozco jóvenes, conozco personas que en vez de acercarse a la solución, se alejan de la buena solución. Hay muchachos, lamentablemente, que yo he conversado con ellos y inmerso en las drogas, en la promiscuidad, alejado de Dios. Dice, no, pastor, ya mi caso está perdido, yo no tengo esperanza, ya está bien, déjeme así. Pero la palabra de Dios nos dice elocuentemente esta noche que ningún ser humano puede irse lejos de la presencia de Dios. Nunca el ser humano se va lejos de la presencia de Dios. El salmista David continúa diciendo, si subiere a los cielos, allí tú estás. Si en el sepulcro hiciese mi morada, también allí tú estás. Y dice, y si tomares las alas del amanecer,
Dice, y habitaré al extremo del mar, aún allí me guiará que tu diestra. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Hermanos, no hay un rincón en este mundo, en este vasto universo, no hay un rincón que la presencia de Dios no llegue al corazón de su Hijo. Porque que el Espíritu Santo, mi querido amigo y hermano, nos ama y trata de perseguirnos, trata de ubicarnos donde estemos. Sabes, yo tenía un amigo en la secundaria, yo recuerdo muy bien ese amigo, y él era un muchacho muy entusiasta, era un joven que quería progresar, quería conseguir dinero. En ese tiempo estaban los famosos viajes en Yola hacia Puerto Rico. Yo no sé cuándo ustedes, ¿verdad? Estaban los famosos viajes en Yola a Puerto Rico. Y entonces en el cuarto de bachillerato este muchacho nos decía al grupito ahí, bueno, yo quiero ser rico, yo quiero conseguir dinero, Y yo pienso irme en Yola, yo pienso irme de aquí porque aquí no hay esperanza, aquí no hay solución, aquí no hay progreso. Y nosotros le decíamos, oye, si no pienses irte, porque recuerda que hay gente que se va y que es comida de tiburón. Tú quieres entonces irte a hacer comida de tiburón. Y por allá había una expresión que la gente decía, bueno, me voy en triple A, agua adelante, agua en el medio, agua detrás. Y entonces este muchacho, la madre de él no tenía padre, recuerdo, y la madre de él le suplicaba porque ella escuchó como que él estaba haciendo esos planes, y él estaba haciendo esos planes escondido de la mamá. Y la mamá escuchó por ahí que él estaba haciendo esos planes. Y déjeme decirle, hermano, que el muchacho se fue a Puerto Rico y llegó a Puerto Rico bien. Y de Puerto Rico entonces pasó aquí a los Estados Unidos. Y aquí él se puso con los amigos a trabajar. Pero el trabajo que él tenía era un trabajo inadecuado. Con la cabeza llena, ¿verdad?, de progreso. Entonces se puso a vender estupefacientes. Y cogió entonces el camino equivocado. Y yo recuerdo, no pasó muchos días cuando a la casa de la mamá llegó un auto. Y nosotros nos asombramos. Pasó mucho tiempo y llegó un auto, y llegar un auto de ese calibre, oye, pero está progresando. Estaba progresando, pero se había ido lejos del hogar y estaba haciendo lo inadecuado. Saben, hermanos, lamentablemente ese amigo nuestro murió aquí en Estados Unidos. Se enfrentó a una patrulla policial. Él trató de dispararle a la patrulla y la patrulla, en defensa, le disparó y él murió. Y recuerdo como este mismo momento cuando llegó el ataúd allá a la casa de la mamá. Recuerdo bien. Esa madre llorando allí. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste, hijo mío? ¿Por qué te fuiste, hijo mío? Fue una gran experiencia para todos nosotros como amigos de él. Y quiero decirle, hermanos, que hay muchos seres humanos, hay muchos jóvenes que se van lejos del padre. Hay esposos que se van lejos de la esposa y esposas que se van lejos del esposo. Lamentablemente, ¿verdad?, vemos a una pareja que es feliz y el esposo se le entra un demonio, vamos a decir, se le entra un demonio dentro, y ese demonio entonces lo hace irse lejos de la familia y desperdicia entonces su vida con otras mujeres y hace añisco el hogar, y eso trae entonces consecuencias. Personas que Dios le ha dado una salud óptima, pero empiezan a usar vicios y acaban entonces con la buena salud y el buen cuerpo que Dios le ha dado.
Hermanos, gracias a Dios que la palabra de Dios nos dice acá que este muchacho reconoció, escuche bien, este muchacho reconoció que había fallado, que había pecado, que había desobedecido a su padre. Y fue el mismo Espíritu Santo que llegó al corazón de aquel muchacho, que llegó a la mente de aquel muchacho y lo hizo reconocer en aquella situación desesperante que él estaba allí, en medio de los puercos, ¿verdad? En medio de la pudredumbre. Él reconoció que tenía un padre que lo estaba esperando. Él reconoció que tenía un padre que tenía abundancia de pan. Fíjese, hermanos, algunas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones adversas y difíciles cuando desobedecemos a nuestro Padre Dios. Y en esas circunstancias adversas, el Espíritu Santo nos habla. Y los que logran escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo son bienaventurados en nombre de Cristo Jesús. Pero hay muchos, lamentablemente, que escuchan la voz del Espíritu Santo, no le hacen caso a la voz del Espíritu Santo y siguen vagando sin esperanza y sin Cristo. La Biblia dice que este muchacho reconoció que había fallado y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que este muchacho, me imagino, ¿verdad?, que se fue de aquella pudredumbre donde estaba, se levantó de aquel lugar y se fue directamente hacia la casa del padre. Me imagino, ¿verdad?, hago referencia a esto, que aquel muchacho dice que estaba todo sucio, todo hediondo. Y me imagino entonces que el padre, ¿verdad?, salía diariamente y divisaba o no vino y entraba. Salía otro día, miraba, no venía nadie y entraba. Pero aquel día él vio una silueta de lejos. Él vio una silueta de lejos y empezó a decir: oye, como que se parece a mi hijo. No, es mi hijo ese, es mi hijo. Y la palabra de Dios nos dice que él fue movido a misericordia. Y no se quedó parado, no se quedó estático donde estaba, sino que corrió hacia aquel joven, hacia aquel muchacho. La palabra de Dios dice que lo abrazó, que lo besó. Oh, y la palabra de Dios dice también que le dio la bienvenida nuevamente a su casa. Aquel muchacho se arrodilló ante el Padre y reconoció que había faltado, que había fallado, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Saben, hermanos, el amor y la compasión de nuestro Padre Dios se deja ver aquí en esta historia de este joven, porque Dios tiene un amor grande para con sus hijos. Y Dios tiene un amor grande para cada uno de nuestros jóvenes, para cada uno de los que aquí estamos. Dios tiene un amor grande para nosotros. Y ese amor grande, hermanos, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 8 y 10, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo que emana del Padre, lo que sale del Padre, es amor y amor. Y bien lo dice entonces la Biblia, la palabra de Dios aquí, cuando nos dice claramente: en esto consiste el amor. Escuche bien, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado ¿a quién? A Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Y yo alabo y glorifico el nombre de nuestro Dios. O sea, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros que despifarramos nuestra herencia, aún en medio del despifarro, aún en medio de la desobediencia, aún en medio de irnos lejos de Él, el Señor entonces en su gran amor nos dice: hijo, te estoy esperando y quiero amarte. Hijo, te estoy esperando y quiero valorarte. Hijo, te estoy esperando,
quiero darte salvación y vida eterna. Saben, hermanos, el sacrificio de Cristo es real y fue grande. No es fácil el padre quitarse de su hijo. No fue fácil esa decisión, mis queridos hermanos. Pero esa decisión la hizo el Padre por cada uno de los que aquí estamos. Si Cristo no se despoja, si Cristo no viene, si Cristo no se humaniza, si Cristo no se encarna, si Cristo no desciende, si Cristo no va a la cruz, si Cristo no se presenta como cordero, como víctima y muere en la cruz del Calvario, estaríamos totalmente perdidos. Pero gracias doy a Dios. Y yo digo aleluya, gloria a Dios. Porque en Cristo Jesús entonces nosotros, sus hijos, tenemos esperanza de redención, tenemos esperanza de salvación. Aquel muchacho que estaba perdido, aquel muchacho que había despilfarrado parte de su juventud, ahora es encontrado, ahora es amado. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que aquel padre inmediatamente mandó a hacer fiesta porque ese hijo estaba perdido y fue hallado. Y eso mismo ocurre en el cielo. Eso mismo ocurre en el corazón de Dios. Eso mismo sucede, mis queridos hermanos y amigos, a diario. Porque el corazón de Dios se alegra cuando un hijo que estaba despilfarrando y desobedeciendo su juventud acepta a Cristo como único Salvador personal. Y cuando acepta a Cristo como único Salvador personal, hay una nueva esperanza, hay una nueva vida en Cristo Jesús. Oh, hermanos, tenemos un Padre que está lleno de total misericordia. Tenemos un Padre que da bienes a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y la palabra de Dios es elocuente. Cristo vino como víctima por nuestros pecados. Él se entregó totalmente, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. Así que cada uno de los que aquí estamos, hermanos, tenemos la dicha, tenemos la esperanza de tener un Padre que tiene los brazos abiertos hacia nosotros y de decirnos entonces a nosotros esta noche: hijo mío, joven, niño, adulto, estoy aquí en el mismo lugar esperando por ti, esperando para valorarte, esperando para amarte, esperando para satisfacer tus necesidades, esperando para darte valor, esperando para darte dicha, para darte salud, para perdonar tus pecados, para recibirte como hijo legítimo a través del poder de Cristo Jesús. Y eso es lo que hace Cristo Jesús. Ya Él lo hizo en la cruz del Calvario. Qué amor tan grande es el amor del Padre. En el Camino a Cristo, en la página 19, Elena de White dice algo muy elocuente: romperse puede todo lazo humano. Y yo creo que sí. Y nosotros lo vemos a diario, que una familia bien hermosa, bien bonita, bien feliz, se despilfarra, se divorcian, se separan. Eso ha pasado, ¿verdad? Romperse puede todo lazo humano. Y dice más ella, dice: separarse el hermano ¿de quién? Del hermano. ¿Hemos visto separándose hermano del hermano, sí o no? Sí, lo hemos visto. Hermanos hasta que pelean por la herencia, hermanos hasta que mueren, se matan por la herencia. Y dice más: olvidarse ¿qué? La madre ¿de qué? De sus hijos. Conozco historias de madres que han abandonado a sus hijos. Estos días vi un video allá en Dominicana pero se grabó que una muchacha apenas con 17 años dejó el muchacho al lado de un zafacón. Eso ha sucedido, hermanos. Padres, madres que han abandonado a sus hijos. Y dice más, dice: variar los astros sus senderos ¿qué? Fijos. Pueden variar los astros sus senderos fijos. Pero la última partecita
es la que más me agrada a mí, hermanos. Miren lo que dice Cristo Jesús para cada uno de los que aquí estamos esta noche. Dice, nunca cambiará el amor que proviene de Jehová. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Nunca cambiará el amor del Padre hacia nosotros. Se va a mantener el amor del Padre. Yo escuché la noticia de este niño de la familia Yiyaya. Así se llama esta familia. Sucede, hermanos, que en el 2004 ustedes saben que hubo un tsunami en Asia. Y ese tsunami entonces trajo muchas pérdidas. Casas, autos, barcos, embarcaciones. Muchos se perdieron en ese tsunami. Porque el mar entró a la ciudad y arrasó con todo lo que estaba en su paso. Y hay una historia interesante, que fue que unos padres perdieron a su niño. El agua se lo llevó de los brazos. La marea, ¿verdad? El agua, la fuerza, el ímpetu se lo llevó de los brazos. Y no volvieron a saber de él. El niño apareció milagrosamente entre unas basuras, lleno de lodo. Cuando los bomberos lo encontraron, lo llamaron el bebé 81. Lo sacaron de allí. Y ellos mismos dijeron, oye, pero esto es un milagro. Porque aun cuando se acercaron, no sabía que era un niño, que era un bebé. Se dieron cuenta de que era un bebé porque movía un piecito. Y por eso entonces le llamó la atención eso, que se movió la basura. Y sacaron entonces a este niño, que le llamaron en el hospital al ingresarlo el bebé 81. Y allí estaba. Y en la noticia salió de que había aparecido un bebé, de que estaba allí en el hospital un bebé. Así que los padres de aquel muchacho, de aquel niño, fueron a reclamarlo al hospital. Así que la familia Yeyaya fue a reclamar a su hijo al hospital y le dijo, nosotros somos los padres de ese niño. Y los doctores y los que allí estaban dijeron, sí, ustedes pueden ser los padres. Nosotros hemos venido a llevarnos nuestro hijo a nuestra casa, a llevarnos donde estamos refugiados. Queremos llevarlo donde estamos refugiados. Y entonces le dijo el encargado, no pueden llevar sus niños, porque no sabemos si son de ustedes en verdad. No, ese es nuestro niño, nosotros se lo aseguramos, es nuestro niño. Y entonces el encargado le dijo, hay 8 parejas de padres que me están diciendo que ese es su hijo. 8 parejas más que le estaban diciendo que ese era su hijo, que se lo entregara. Así que la familia Yeyaya tuvo que hacerse unos análisis de ADN. Y eso duró unas cuantas semanas. Y cuando volvieron entonces al hospital, le llamaron y le dijeron, verdaderamente, este es su hijo. Los análisis han indicado que su sangre es la sangre de ustedes. Y cuando le entregaron a aquel niño, a aquella madre, ustedes saben cómo son las madres, ¿verdad? Ustedes saben cómo son las madres. Le entregaron a aquel niño, dice la historia, que aquella madre tomó el niño en sus brazos y lo besó y lo besó y lo besó y no se cansaba de darle beso y beso y beso y beso y beso y beso. Y le dijo, oh hijo mío, estaba perdido, ya te encontramos, estaba extraviado y aquí está en nuestro brazo, te queremos, te amamos. Y dice que fue un gran regocijo allí para con esa familia. Y sabes, de esta historia, hermanos, yo aprendí una gran cosa, y es que
tú y yo estábamos perdidos, pero nuestro Padre Celestial no solamente se hizo un ADN, no. Nuestro Padre Celestial se despojó de Cristo Jesús. Él envió a su Hijo no solamente a hacerse un ADN, sino a morir en la cruz del Calvario, a vertir su sangre por cada uno de nosotros. Y murió en la cruz para darnos redención y para decirnos: tengo el mismo ADN que ustedes, y reclamarnos a nosotros como su Padre. ¿Sabes? Yo sé que el enemigo en alguna circunstancia reclama la vida de nuestros jóvenes, reclama la vida de niños, reclama algunos hogares. Pero yo quiero decirte en esta noche que nuestro Dios está dispuesto a darte la victoria, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. La Biblia, la palabra de Dios nos dice elocuentemente aquí en Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Y eso es lo que somos tú y yo. Somos hijos de Dios. El diablo puede decir: no, está en los vicios. No, tú no estudias la Biblia. Tú no estás dedicando tiempo a la cosa de Dios. Por tanto, tú no eres un hijo de Dios. Y yo recuerdo la historia de la iglesia cristiana, como nos dice de Martín Lutero. Que a Martín Lutero se le dijo que no eras un hijo de Dios. Y a alguien se le dijo: mira, toma, ya tú estás salvo, enseña ese papel. Y Martín Lutero iba caminando en las calles y entonces vio a un borracho y le estaba reclamando que por qué como hijo de Dios estaba en esa condición. Y entonces el borracho le presentó un papel y el papel decía: todos mis pecados están perdonados. Puede ser que el diablo esté reclamándonos a nosotros, pero nosotros tenemos un Padre amante que está dispuesto a valorarnos, que está dispuesto a socorrernos y nos reclama como verdadero hijo de Dios, porque eso es lo que somos tú y yo, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Así que nosotros no somos un podiosero de que vive en la calle. No somos nosotros príncipe y princesa de nuestro Padre Dios. Usted entonces y yo debemos comportarnos, debemos actuar, debemos vivir como príncipes y princesas delante de Dios, como verdadero hijo de Dios. Oh, hermanos, a mí me da pena ver que hijos de Dios no se comportan como verdadero hijo de Dios. Jóvenes que andan sin Cristo, sin esperanza, jóvenes que aún llegan a la iglesia y se sientan en las bancas, pero verdaderamente no se sienten hijos de Dios. Y yo quiero decirte esta noche que tienes un Padre amante que te reclama como verdadero hijo de Dios. Saben, hermanos, Dios quiere mantenernos a nosotros en su regazo de amor. Dios quiere valorarnos, Dios quiere amarnos. Y para eso entonces nosotros debemos estar dispuestos a aceptar la soberanía de Padre y el derecho que tenemos nosotros de ser hijos e hijas de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente acá que a todos los que le recibieron, así nos dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice la Biblia? Les dio el derecho, le dio la autoridad, le dio la potestad de ser llamados como hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Y al diablo, al enemigo, no le gusta eso. Él nos dice: no, tú recuerda que tú no eres un hijo de Dios.
Y cuando la persona entonces le invitamos a la iglesia, vamos a la iglesia, ven, vamos a escuchar palabra de Dios. Y el diablo le dice, no tiene que ir a la iglesia. Cuando en la iglesia se le predica la palabra de Dios y le dice, tiene que aceptar a Cristo Jesús como tu Padre amante, el diablo entonces le dice, no acepte a Cristo Jesús, de nada, no siga yendo a esa iglesia. Pero sabes, la palabra de Dios nos reclama esta noche diciendo que los que reciben a Cristo Jesús son hijos de Dios. Y nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo Jesús, yo te invito a que entre al privilegio, que entre a la dicha de ser llamado hijo de Dios. Porque no hay nada más hermoso, no hay nada más dichoso de que Dios nos llame sus hijos. Oh hermanos, muy pronto Cristo ha de venir a esta tierra. Y Cristo ha de venir a esta tierra para reclamar a sus hijos. Mientras estemos aquí en esta tierra, los hijos de Dios vamos a pasar por pruebas y dificultades. Pero llegará el momento en que nuestro Padre Dios vendrá a reclamarnos y vendrá a llevarnos al hogar. Y allí entonces viviremos con nuestro Padre Dios por los siglos de los siglos. Allí estaremos todos los hijos de todas las edades viviendo por los siglos de los siglos con nuestro Padre Cristo Jesús. Y yo te invito esta noche, querido hermano, querido joven, querido amigo, te invito esta noche a hacer arreglo para que pueda vivir con tu Padre Celestial. Si todavía no has decidido seguir el amor de Cristo, si todavía te sientes alejado, si todavía te sientes perdido, si te ha ido lejos de nuestro Padre Dios, esta noche el llamado que te hace el Espíritu Santo es: acércate a Cristo Jesús, acércate al amor del Padre, déjate valorar por Cristo, déjate transformar por Cristo, déjate amar por Cristo y deja que Cristo te dé salvación y vida eterna. Que Dios pueda bendecirte en esta noche y que al caminar por la calle puedas tú levantar la cabeza y decir: soy un hijo de Dios. Al caminar por la calle puede esa dama levantar la cabeza y decir: soy una princesa de Jehová mi Dios. Al estar en el hogar, en las actividades, en el trabajo, puede decir: soy un hijo, una hija de Dios. En cualquier lugar donde te encuentres, recuerda, tú eres un príncipe de Cristo Jesús. Él te ha comprado con su sangre victoriosa. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Amada familia, hemos escuchado la palabra de Dios en esta hora. Invito a la worship team, por favor, para irnos al tema final. Y la invitación para que mañana, ¿a qué horas? ¿A qué horas?